El modo de producción capitalista se reproduce de forma turbulenta y es ineficiente. La otra característica fundamental del modo de producción capitalista, que lo hace incompatible con la regulación consciente y democrática del proceso económico, es su funcionamiento espontáneo y la forma de reproducción turbulenta que posee, la cual sigue una secuencia irregular de expansiones y contracciones recurrentes de la actividad. Esta pauta cíclica se genera endógenamente a partir de la relación contradictoria que se establece entre acumulación, reinversión de las ganancias y rentabilidad, beneficios obtenidos sobre el capital total invertido, donde a medida en que la inversión se acelera, se generan desequilibrios en el proceso de valorización del capital global, un proceso por el cual una inversión dineraria inicial se recupera después de acrecentada, que erosionan la rentabilidad, lo cual frena poco después la propia inversión y como consecuencia de ello finalmente se desata la crisis. Más concretamente, este descenso de la rentabilidad durante cada expansión que está en el origen de las crisis periódicas capitalistas se produce porque el avance de la acumulación, al mecanizar la producción y elevar la fuerza productiva del trabajo, desestabiliza todo el ciclo de valorización del capital global, tanto en la esfera de la producción, en relación a la generación de valor, por el tipo de cambio técnico sustitutivo de fuerza de trabajo, única fuente de plusvalor por medios de producción, como en la circulación, por las dificultades en la realización del valor, debido a la tendencia a la sobreproducción y la desproporción entre ramas, que entorpece la venta de las nuevas mercancías producidas. En el transcurso de la expansión, los desequilibrios en uno y otro plano se retroalimentan para acabar erosionando los beneficios empresariales. A un proceso de sobreinversión en la esfera de la producción que eleva la relación de medios de producción a fuerza de trabajo, del capital constante respecto al variable, la composición del capital en términos de Marx. Se le suma la tendencia a la sobreproducción en la esfera de la circulación, lo cual presiona a la baja los precios y estrecha los márgenes de beneficios de las empresas. No es por tanto la contención del consumo inducida por bajos salarios o por una distribución cada vez más desigual del ingreso entre las clases lo que ocasiona la crisis. Como muestra toda la experiencia histórica, antes de cada recesión los salarios suelen subir, con lo que aumenta el consumo obrero y también el del resto de las capas de la población. Como norma, el único componente de la demanda agregada que desciende antes de cada crisis es la inversión. De hecho, es su componente más volátil y por eso mismo juega un papel clave en la explicación del ciclo, y lo hace ante una rentabilidad en el declive. Además, los bajos salarios no tienen por qué dificultar la realización del producto, ya que, como contrapartida y a nivel agregado, suponen un aumento de igual cuantía de los beneficios empresariales que pueden dedicarse a la inversión, propia o canalizada a través del sistema financiero hacia otros agentes, o al consumo suntuario. La clave es entender que el consumo de los trabajadores no es autónomo, sino que depende del ciclo capitalista de la inversión, de las decisiones previas que tomen los capitalistas para poner en marcha la producción. La economía constituye un circuito donde la clase capitalista en su conjunto no solo vende, en su faceta de propietaria, la totalidad del producto generado, sino que simultáneamente también lo compra todo, directa o indirectamente, en su faceta de consumidora. Requiere medios de producción para reemplazar los desgastados, contrata fuerza de trabajo a la que paga salarios que se destinan a la adquisición de medios de consumo y por último, invierte, amplía capacidad instalada y también consume para su propio sustento. En cualquier caso, una vez que estalla, la crisis se manifiesta siempre como sobreproducción de mercancías sin vender, sobrecapacidad instalada, medios de producción ociosos, y sobrepoblación relativa, aumento del desempleo. Todo esto que contemplamos cada día con total naturalidad para el habitante de cualquier otro sistema social, o para un extraterrestre que llegase de otra galaxia, no capitalista por supuesto, sencillamente parecería una absoluta aberración. Y es que, en efecto, constituye un completo sinsentido desde un punto de vista racional y un auténtico crimen, en términos humanos, el sacrificar a todo un sector de la población en el desempleo y la pobreza, habiendo recursos y productivos sin usar y necesidades humanas de todo tipo sin cubrir.
mientras las crisis en las sociedades precapitalistas eran ocasionadas por la escasez, por la insuficiencia de la capacidad productiva existente para satisfacer las necesidades de la gente, por ejemplo, tras algún desastre natural o una epidemia. En las economías capitalistas sucede justo al revés, y las crisis constituyen momentos de despilfarro generalizado en medios de enormes padecimientos humanos. Es la propia crisis, no obstante, quien debido a su carácter destructivo se encarga de reconducir los desequilibrios generados durante la expansión, restaurando de ese modo las condiciones de la rentabilidad general del capital. Esto lo hace principalmente por dos vías. Por un lado, depurando el aparato productivo global al eliminar los capitales menos eficientes o que más arriesgaron, lo cual deja activos a precio de saldo, tanto en términos físicos, maquinaria, equipos, inventarios, materias primas, instalaciones, medios de transporte, como en su forma jurídica, títulos y acciones, y mejora el mercado para los supervivientes. 2. Por otro lado, la crisis permite aumentar la explotación del trabajo y la tasa de plusvalor, debido a los recortes salariales y a la degradación de las condiciones laborales. Todo ello en medio de fuertes presiones bajistas que ejerce el aumento del desempleo. En el transcurso de la espiral recesiva, siempre llega un momento en el que para ciertos capitales y ramas vuelve a ser interesante invertir, actuando así como las locomotoras de la recuperación. De acuerdo con todo lo expuesto, es fácil entender que las crisis no solo son inevitables, debido al carácter anárquico y no planeado de la producción capitalista, sino también necesarias para restaurar las condiciones de la rentabilidad y retomar el crecimiento. Las crisis en el capitalismo no son la manifestación de un colapso o el anuncio de su derrumbe como sistema, sino, justo al contrario, su dispositivo mismo de conservación, el mecanismo por medio del cual se encausan violentamente los desequilibrios, se recuperan las ganancias y se reanuda el crecimiento. Pero precisamente por constituir el mecanismo regulador de la reproducción económica capitalista, la única forma posible en la que se purga sus excesos previos, no puede haber nunca una salida social a la crisis, sin coste económico y social. Como evidencia toda la historia del modo de producción capitalista, de la crisis solo se sale por medio de la destrucción económica, empeorando las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría social trabajadora y aumentando la desigualdad social. Toda la secuencia cíclica de expansiones y crisis descrita sigue así una evolución espontánea y por eso mismo objetiva, que resulta ingobernable desde la esfera política. Ciertamente el capitalismo se autorregula y no colapsa, pero lo hace de manera destructiva, no armónicamente y acarreando enormes sufrimientos en la población. El modo de producción capitalista se revela así como un sistema extremadamente flexible y versátil para reproducirse indefinidamente, porque lo que sacrifica en ese proceso de ajuste tendencial son siempre algunos de sus componentes individuales, sin comprometer nunca su propia supervivencia como sistema, pero absolutamente rígido, implacable en el sometimiento de la sociedad entera a sus exigencias internas de rentabilidad y expansión ilimitada.